Así como los Salmos 23 y 119, los cuales estos salmos pudiéramos nosotros estar comiendo de ellos permanentemente y rumiar horas y horas para edificación de nuestras almas. Considero, mis hermanos, que este capítulo 3 de Colosenses es similar. Pudiéramos pasar horas y horas y horas leyendo este capítulo y nuestras almas nutriéndose. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nos corresponde comentar, siguiendo el estudio de esta epístola a los Colosenses, este capítulo 3. Y sobre esta base quiero mencionar, hermanos, varias cosas. La primera es lo que dice el versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo primero que veo aquí son varias cosas. La primera es como confrontativo, pero a la vez afirmativo. Es como en forma de pregunta que debe de hacerse el creyente, que de repente puede estar dudando y puede ser obra de Satanás que ponga esa duda, o que de repente la misma conciencia del individuo le puede ayudar a darse cuenta de que en él no hay verdaderamente la experiencia de la salvación y que simplemente el día que él tomó una decisión aparentemente fue una emoción y que en él no se produjo un verdadero nuevo nacimiento. De tal forma que esto le va a servir tanto a la persona que se dice ser cristiana, genuinamente hablando, o la que considera que por la parte religiosa y la manera, vamos a decir, piadosa en que ella se ha desenvuelto a lo largo de su vida, esto puede ser una garantía de lo que realmente es la salvación. Y aquí lo que el apóstol está persiguiendo es que podamos descubrir o confirmar una realidad. O por el contrario, si la persona descubre que definitivamente no tiene esta experiencia de la salvación, pueda no seguir engañada y poder llegar a tomar una decisión de verdaderamente aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso dice: si pues habéis resucitado. Entonces aquí hay una afirmación en términos absolutos, no dubitativo, no da margen a una duda. Si pues habéis resucitado. ¿Qué significa eso? Eso significa que la primera experiencia que una persona cuando decide aceptar a Cristo, en él se produce una resurrección. ¿Y cuál es la resurrección que se efectúa? Es una resurrección que se efectúa justamente porque esa persona estaba muerta en sus delitos y pecados. Y cuando ella cree en el Señor, esa persona toma una vida basada en el sacrificio de Cristo, que no es otra cosa que la experiencia de lo que se conoce como la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es esa experiencia que se opera en la persona que acepta a Cristo como su Salvador personal acerca del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, en el caso del bautismo del Espíritu Santo, a lo largo del Nuevo Testamento, hay dos enseñanzas muy claras, muy definidas, que no dan margen a duda al respecto. La primera, el día de Pentecostés, ese día el Espíritu Santo bautizó a todos los que estaban presentes en aquella reunión y que aceptaron por la fe aquella prédica que hizo Pedro y que presentó a Cristo como aquel que había muerto por el pecador, por aquel que había resucitado de entre los muertos para garantizar vida a aquellos que le aceptaban. Y entonces, cuando el mismo Señor es ascendido así hacia los cielos, dice la palabra del Señor que descendió el Consolador, descendió el Espíritu Santo, y fue lo que hoy en día nosotros conocemos en un lenguaje coloquial como la inauguración
de la iglesia. ¿Y qué fue ese acto? No fue otro que el bautismo de aquellas personas las cuales fueron arropadas por la presencia del Espíritu Santo para conformar en un solo cuerpo lo que se llama la iglesia. A partir de ese momento, eso más nunca volvió a repetirse, sino que a partir de ese momento, cada vez que una persona acepta a Cristo o un grupo de personas acepta a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es que los bautiza. ¿Y qué significa eso de que los bautiza? No es otra cosa que los introduce a ese cuerpo que no es otro que el cuerpo de Cristo y nos hace ser parte de la iglesia. Y eso es una garantía, mis queridos hermanos, de que nosotros somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa iglesia. Esto es algo maravilloso, esto es algo que se desarrolla en un terreno netamente espiritual donde no participa ningún ser humano. Eso es netamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo actuando en la manifestación de la conformación de lo que es la iglesia. Entonces, dicho eso, una persona que realmente ha resucitado, entonces, ¿qué hace? Esa persona cumple con un mandato, con un mandamiento que el Señor dejó establecido a toda persona que así aceptara a Cristo. ¿Y qué es lo que dice? El Señor les comisionó a aquellos y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Que luego se produce un bautismo en agua y que es algo simbólico que se efectúa por parte del creyente una vez que él decide voluntariamente, no es obligatorio, él lo decide: yo quiero que el mundo se entere de lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Y cómo se va a enterar? Se va a enterar a través de la obra de ese cumplimiento, de ese mandamiento que se llama el bautismo en agua. Entonces, el creyente, cuando en un acto público es bautizado por un pastor, por un diácono de la congregación, esa persona es sumergida en agua, y esa sumersión en agua, cuando él queda sumergido, está diciendo: he muerto. Y cuando el cuerpo de esa persona es sacado y su cabeza visible y todo su cuerpo es visible, lo que está diciendo: he resucitado. Y a partir de este momento ando en novedad de vida. Eso es lo que el apóstol está diciéndole a aquellos que estaban en Colosa, que no se confundieran. Que una persona que había tenido este tipo de experiencia de haber resucitado con Cristo, ¿qué era lo que iba a hacer? Buscar las cosas de arriba. Entonces, ya empieza a haber una naturaleza doble. Y esa naturaleza doble, mis hermanos, empieza a batallar dentro de esa persona que ha tenido esta experiencia. ¿Cómo se manifiesta eso? Eso se manifiesta en que de repente yo no quiero pecar. De repente yo siento temor para no pecar contra mi Dios. No quiero hacer eso, no quiero hacer aquello que sé que desobedece y deshonra a mi Dios. Entonces esa nueva naturaleza en mí siente ese deseo de no hacerlo. Pero por otro lado, tengo mi naturaleza adámica que sigue intacta, mis queridos hermanos, y entonces empieza a batallar. El apóstol lo describe de una manera mejor en la epístola a los Romanos, cuando él describe que esas dos naturalezas batallan entre sí, y es como que si nosotros en nuestro peregrinar como creyentes en este mundo, aquel cuerpo adámico, aquel cuerpo de naturaleza pecaminosa que aún permanece con nosotros, lo seguimos arrastrando y lo seguimos arrastrando y lo seguimos arrastrando. Y esto me lleva a un punto que en estos días lo compartía con una así hermana y le decía: no, hermano, muchas veces creemos que cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, además de ser salvo, pues todas aquellas cosas que estaban en nosotros desaparecieron y que desaparecen de manera automática. Y yo le decía: no va a desaparecer de manera automática. Y por eso lo vamos a ver a partir del versículo 5, mis hermanos. Dice que
esa parte del bautismo va a ser completada posteriormente, ya no a través de un acto que se efectuó tanto en privado por el Espíritu Santo y en público por parte del creyente por una decisión tomada a través del bautismo en agua, sino que luego falta otra etapa. ¿Y cuál es esa otra etapa? Falta la redención del cuerpo. Ese cuerpo de naturaleza adámica va a llegar el momento en que va a ser redimido. ¿Y cómo va a ser redimido? Maravillosa pregunta. Va a ser, si puede, en el momento que el Señor venga por su iglesia, usted y yo estamos con vida, dice la palabra del Señor, que este cuerpo que nosotros estamos viendo visiblemente, en el cual podemos tocar y el cual siente dolor, el cual le caen arrugas, el cual pierde la memoria o se encorva a medida que va avanzando en años, ese cuerpecito va a desaparecer y va a ser transformado en un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de gloria del Señor, con una luz resplandeciente. Esto es algo fabuloso, esto es algo que a veces la mente finita de nosotros no es capaz de llegar a comprender tal magnitud. Pero cuando nosotros vemos un reflejo de una luz, que esa luz de verdad nos encandila, bueno, nuestros cuerpos van a ser resplandecientes. No va a haber opacidad, no va a haber algo opaco, un brillo que llamará la atención, pero eso va a acontecer cuando el Señor venga por su iglesia. Pero si hubiese dado el caso de que nuestros cuerpos ya estuvieran en un sepulcro porque el Señor nos llamó a su presencia antes de venir, bueno, dice la palabra que también esos cuerpos, aun cuando ya hayan sido polvito, aun cuando ya hayan sido incinerados o cuando cayeron al mar y se perdieron, en el lugar donde esté, dice que de allí el Señor los llamará con voz de fuerza, con voz de trompeta, y los que hayan muerto resucitarán. Y al resucitar también les dará un nuevo vestido, les dará una vestidura, ya no necesario una transformación del cuerpo, sino que ahora tendrán un vestido similar a lo que de la transformación, pero ahora habrá un vestido nuevo. Y eso será igual, y eso será hermosísimo, mis hermanos, como la iglesia, como ese cuerpo que refleja precisamente la obra magna del Señor Jesucristo. Yo quiero que te lo imagines, yo quiero que lo visualices, yo quiero que pienses en esos momentos de gloria de lo que va a pasar en nosotros. Muchas veces, como creyentes y que pasamos por estos momentos de situaciones difíciles, donde nos deprimimos, donde nos entristecemos, donde sentimos carencia, donde sentimos así fatiga, donde sentimos decepciones, donde sentimos toda una cantidad de cosas producto de nuestra propia naturaleza, eso va a desaparecer, mi hermano. Eso va a quitarse. Y como esperanza, quiero compartir contigo esto que estamos leyendo en este momento. Si has perdido un ser querido, si conoces de algún pariente o algún familiar o algún amigo o algún conocido que era convertido a Cristo, levanta tu corazón y entiende que llegará el momento en que ese cuerpo que se nos adelantó va a estar presente y va a estar presente para disfrutar de toda esa gloria y de toda esa magnificencia que el Padre así nos tiene reservado para cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, y ahora entramos en el versículo 5. Mire lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué era eso que tenemos que hacer morir? Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Qué poderosa es esta palabra. Bueno, la pregunta para ayudarnos a comprender estos versículos es: ¿cómo hacemos morir algo en nosotros? ¿O cómo podemos hacer morir algo que tiene vida? Bueno, me viene a mi mente un animalito cualquiera o
una planta, simplemente yo puedo hacer morir a ese animalito, lo puedo hacer morir dándole así golpes, golpeándolo hasta que se desangra y aquel animal puede morirse. Pero también ese animal lo puedo hacer morir cuando a través de yo no darle la alimentación necesaria o prohibirle su alimentación necesaria, aquel animalito pues también termina muriéndose. Entonces, similar a eso, en nuestro cuerpo, mis hermanos, cuando dice aquí la palabra del Señor, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir eso, haced morir lo terrenal en vosotros? En primer lugar, que eso está vivito, eso está vivo. Es decir, y vuelvo otra vez a repetirlo y perdonen la insistencia porque muchas veces hay personas, principalmente no creyentes, que cuando ven a un pariente que se convirtió al evangelio, ellos creen que al día siguiente aquel va a tener una aureola sobre su cabeza o simplemente su vocabulario cambió de un día para otro y se transformó y en él no van a aparecer malas palabras, ni palabras de doble sentido, ni palabras altisonantes. O muchas veces de repente la persona se entera de que su pariente creyó al Señor y llega a su casa y de repente ve un cuadro de la Virgen María. Ay, ¿y tú no eres evangélica? Y entonces lo hacen así como una alarma, pensando pues que esa persona, por el hecho de que hoy creyó, ya mañana cambió. Eso no va a ocurrir, mis hermanos. Créamelo, eso no va a ocurrir de manera automática. ¿Por qué no de manera automática? Primero, porque la obra de la salvación no tiene que ver con eso. La obra de la salvación lo que tiene que ver es que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Él pagó un precio por nuestros pecados y el Dios Padre, el Dios eterno, nos ve a través de su Hijo inocente, sin culpa, no merecedor de una condenación. Pero lo que tiene que ver con nuestra naturaleza adámica sigue intacta. Óigame bien, sigue intacta. Por eso es que cuando usted vea a un creyente genuino, salvado por la gracia del Señor, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, ese creyente, de repente, si usted le escucha una mala palabra o si usted le escucha algún tipo de palabra altisonante o una palabra mentirosa o una palabra de doble sentido, no vaya a decir, ¿y eso que eres cristiano? No, porque no le estás diciendo nada. No estás llamando a esa persona para poner en duda si es salva o no es salva o para acusarla, porque eso es algo normal, eso es algo que está dentro del plan y dentro de los procesos que esa persona como creyente va a tener. Ahora bien, ¿qué es lo que esa persona, tanto usted como yo o como cualquier persona, estamos llamados a hacer? A lo que dice aquí el versículo 5, hacer morir. ¿Qué lo voy a hacer morir? Como lo hacían los religiosos anteriormente, que se daban de golpe y se laceraban y que se ponían a dietas infinitas para castigar al cuerpo porque ellos pensaban que de esa manera estaban así elevando su espíritu. Pues déjeme decirle, no, mi querido hermano, no. Aquí va a través de la otra versión que les mencioné en relación al animalito. No es a través de golpe, es a través de no alimentarlo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer ahora para que eso que está en mí todavía como creyente, bueno, no alimentándolo? ¿Y cómo yo puedo alimentar algo dentro de mi ser? Simplemente no practicándolo, porque mientras yo lo practico, eso sigue vivito. Y aquí dice, ¿cuáles son aquellas cosas que realmente permanecen en la vida de un creyente en la vida de una persona después que tomó la decisión de seguir a Cristo? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y me voy a fijar en dos partes, que es fornicación.
Mis hermanos, una de las cosas que muchas veces nosotros no enseñamos acerca de estos temas, porque son temas un poco confrontativos y que son un poco así, vamos a llamarlo, que no nos gusta escucharlo, y que cuando alguien los menciona, lo primero que viene a la mente del que los escucha es como hacer una evaluación acerca del que los dice, para encontrar en el que lo menciona o lo comenta, así como descubrir qué cosas hay en la vida de esa persona imperfecta para que se pudiera silenciar y poder quitarle la autoridad de lo que esa persona está diciendo, porque no debería de decirlo, porque se está metiendo conmigo. Bueno, déjeme hacerle la siguiente aclaratoria. Esto no lo dice ni el pastor, no lo dice el hermano, no lo dice fulano. Esto lo dice la palabra de Dios y lo dice el apóstol, para que aquella iglesia que estaba en Colosa, que quería que fuera una iglesia espiritual, y que tú y yo que estamos estudiando esta epístola quiere que realmente nosotros lo entendamos, es que una persona que creyó al Señor, y cuando creyó al Señor esa persona vivía en fornicación, la Biblia le va a enseñar a la luz de la palabra del Señor de que él, si quiere empezar a buscar de las cosas de arriba para que su vida pueda realmente tener un acercamiento más con Dios y tener una experiencia mucho más plena, esa persona tiene dos vías: o se separa o se casa, forma una comunión con aquella persona con la que está viviendo. Hoy en día yo entiendo que la sociedad nos ha tratado de imponer de que llevar una vida libre, sin responsabilidad, y compartir una vida marital entre unos y otros sin estar casados, pues eso es algo como normal y aceptado. Y prácticamente como que ni siquiera lo mencionamos. Pero con mucho cuidado tengo que decirte, y con mucho respeto tengo que decirte lo que dice aquí la palabra del Señor, porque me tocó comentar sobre este capítulo 3. No porque estoy pensando en alguien en particular o porque quiero decírtelo a ti de manera particular. No, escucha lo que dice la palabra del Señor. Una vez que hemos creído, una vez que hemos dicho que hemos resucitado, dice la palabra, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo primero que menciona? Fornicación. ¿Y qué es fornicación? Tener una relación de pareja con una persona que no está casada, ni ella ni él, y están llevando una vida de conveniencia. Pero aquí la palabra del Señor te indica: o te separas o te unes en matrimonio. No queda de otra, mi hermano. No queda de otra, mi hermana. Y esto es bueno que tú realmente lo confrontes contigo mismo, con el Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que te dé mucha iluminación, porque sobre este tema, créemelo, que realmente hoy día, dentro de la sociedad que estamos viviendo, esto es algo así como muy liviano que se está tomando, siempre y cuando yo pueda decir: yo cumplo con mi responsabilidad como marido, y yo cumplo como mujer mi responsabilidad como madre. Pero podemos vivir así como antes de conocer al Señor, en una relación no ordenada. Bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quieres bendición a tu vida? Pon orden en tu vida en relación a eso. Solamente en fornicación, no, también en impureza. Hay muchas cosas que no son puras, mis hermanos. No voy a entrar en detalle porque el tiempo no me daría. Pero todo lo que tú consideras que no tiene pureza, que no tiene procedencia divina, sino que tiene otro tipo de procedencia y que no honra y no glorifica a Dios, eso está dentro de tu propia naturaleza. Y así sucesivamente dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Todos, cuando aceptamos a Cristo, mis hermanos, nosotros estábamos en esas condiciones. Bueno, habiendo dicho esto, pasamos al versículo 8. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora, ¿será lo mismo hacer morir que dejar? Pues para mí no. Para mí entiendo que el hacer morir, eso está vivito porque está con mi naturaleza. Ahora,
dejad, tiene que ver con aquello que yo he tomado, con aquello que yo he incorporado, con aquello que yo he aprendido, que no me pertenece y que muchas veces, dependiendo del entorno en el cual yo me crié, me desarrollé, me eduqué, yo pude empezar a tomar ciertas cosas y las fui incorporando a mi vida como un vestido, como un carácter, cuyo carácter no es con que yo nací, no tiene nada que ver con la personalidad. Eso simplemente fue yéndose poco a poquito colocando, porque tú lo fuiste permitiendo. Y entonces, una vez que viene el conocimiento y una vez que viene la experiencia de la salvación, entonces viene la luz. Volvemos a tocar el tema de lo que venimos estudiando en las clases de fusión, los conceptos, la luz y el entendimiento que nos produce el despejo de las tinieblas, el de yo no entender aquello que yo estaba practicando como algo dañino. Ahora me doy cuenta que realmente no me favorece. ¿Y qué es? Bueno, dice aquí lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, esa es como yo tener un vestido que yo digo, no, este vestido ya está muy viejo, este vestido no es el que me gusta, me veo en el espejo, no, este vestido no, esto yo me lo tengo que quitar. Y entonces esto ya es una decisión a través de la voluntad del individuo, que va acompañado de la ayuda que el Espíritu Santo y la palabra de Dios va poniendo en esa persona. Y entonces dice, no, un creyente iracundo, no, ya estoy reflejando algo que no es. Una persona que se enoja hasta bebiendo agua, no puede ser. Esto no está bien. Ahora, ¿eso quiere decir que la persona no es salva? No, ya lo he repetido varias veces. Él es salvo, pero es como un vestido. Ahora, cuando te ves en el espejo, ese vestido que tiene ese cuello roto, deshecho, o que esa camisa o esa blusa que estás usando está, vamos así, desgastada, fea, es tu voluntad si tú realmente quieres seguir utilizándola. Si ese tipo de zapato que estás utilizando ya está roto, feo, hediondo, tú lo quieres seguir utilizando, esa es tu decisión, esa es tu voluntad. Pero Dios te dice, dejad esto. ¿Por qué? Porque tú tienes un vestido nuevo, que está ahí, que el Señor te lo dio, pero que tú tienes que ahora tomarlo para vestirte con él. Y entonces eso es lo que dice ahora en el versículo 10. Dice, revestíos del nuevo. El Señor te dio un regalo. Es como el traje que te dieron para tu cumpleaños o de fin de año y lo tienes así en tu closet. Y lo ves ahí. Bueno, simplemente lo que tienes es que extender la mano, agarrar ese vestido, ponértelo y verlo. ¡Wow! ¡Qué bonita te ves! ¡Qué bonita me veo! ¡Qué bonito me veo! Y tú te dices complacido, ¡qué padre! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Bueno, eso es lo que quiere decirnos, queridos hermanos, que cuando empezamos nosotros a empezar a vestirnos con este nuevo traje, no es por imposición, no es porque la Biblia te obliga, no es porque en la iglesia te obligan a hacer este tipo de cosas. No, Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que tú, de una manera voluntaria, de una manera así gozosa, puedas hacer lo que tienes que hacer, pero a la luz del entendimiento de la palabra de Dios. Y aquí aparece varias veces la palabra vestido, tanto en el versículo 10, dice también en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos con eso, un nuevo carácter. Y entonces la persona, cuando empiezan en la casa, lo primero que empiezan a descubrir es, oye, y de verdad fulano de tal como que sí creyó de verdad. Wow, mira su carácter. Wow, tremendo. Fíjate todo el cambio que ha tenido. Y entonces empiezan a ser motivo en privado de honra para Dios
al ver la manera como tú, en tus palabras, en tu comportamiento, en tu mansedumbre, en tu actitud que asumes frente a ciertas situaciones, dice, wow, definitivamente este o esta ha tenido un cambio tremendo. Pero usted se imagina a una persona que dice ser creyente y que de repente la primera así fuente de prueba es su casa y todos los que están a su alrededor empiezan a observarle, principalmente hijos, pareja, hermanos, sobrinos, compañeros de trabajo, jefe, y nos convertimos en algo, bueno, como igualito, respondones, maleducados. No, hermanos, aquí el llamado que el Espíritu de Dios y el llamado que Pablo estaba haciéndole a los creyentes en Colosa era que ese vestido se viera. Hermanos, inmediatamente cuando una persona se pone un traje nuevo delante de aquellos que le conocen y que conviven, es inevitable que inmediatamente reconozcan ese vestido nuevo que esa persona tiene. Y la mayoría de las veces te pueden decir, wow, qué bonita te ves, qué hermoso te ves elegante, te luce eso que te acabas de poner, porque el vestido va a reflejar parte de tu interior, parte de tu carácter del ser. No creas que el vestido es algo superficial, aun cuando va en la parte externa. No es solamente para protegerte del frío, no es solamente para protegerte del cuerpo o proteger al cuerpo. No, simplemente refleja algo de lo que hay en tu interior. Cuando tú ves a una persona que realmente está mal combinada, cuando tú ves a una persona con su ropa desdeñada, cuando tú ves a una persona que su ropa está sucia, arrugada, simplemente tú observas, a lo mejor no comentas, pero te das cuenta de lo que está pasando en el interior de la vida de esa persona. Pero así como te digo eso, cuando lo ves al contrario, igualmente te llama la atención. Eso es lo que el apóstol quería, que en la vida de nosotros los creyentes pudiera manifestarse este nuevo vestido. ¿Y para qué? Porque ese nuevo vestido, mis hermanos, iba a permitirnos desenvolvernos dentro de una sociedad en los diferentes aspectos de nuestra vida. Como creyente, recuerda esto, como creyente, ¿en cuáles aspectos? Bueno, dentro de la iglesia, en la manera como los creyentes nos tratamos unos con otros, cómo nos relacionamos en el trabajo, cómo nos relacionamos con nuestra familia dentro de nuestro entorno, cómo nos reflejamos con nuestros patrones o cómo nos reflejamos con las personas que trabajan con nosotros. En otras palabras, que todo esto tiene que ver en los diferentes aspectos en los cuales el creyente empieza a desenvolverse. Pero con una condición, mis hermanos, con una condición es la manera como nosotros podemos lograr gran parte de estos avances en la vida del creyente adicional a esa salvación. Y es lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oiga bien lo que estoy citando. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque si la palabra de Dios no mora en vosotros, no mora en usted y no mora en mí, va a ser muy difícil que esto que estamos estudiando aquí en esta epístola lo podamos llevar a cabo en plenitud o a plenitud, sino que va a ir siendo de una manera mediocre. Va a ser como lo que dice el dicho popular, medio cristiano, medio santo, medio amable, medio amoroso, y todo es medio. Y de ahí es donde aparece la palabra mediocre. No, mis queridos hermanos, Dios no quiere mediocridad en mi vida ni en tu vida. Dios quiere excelencia, Dios quiere lo máximo, Dios quiere que realmente brillemos, aun cuando nuestra gloria no haya sido manifestada aún. Pero sin embargo, que nosotros podamos ser
luz en medio de las tinieblas mientras estemos en este mundo. Y una de esas maneras va a ser precisamente brillar a través de ese conocimiento de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera como aparece aquí que los creyentes vamos a funcionar. ¿Cuál es? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cada vez que yo escucho a un hermano, esa palabra me enseña, esa palabra me exhorta, esa palabra me reprende. Y obviamente dicha con sabiduría. Pero al mismo tiempo, cuando usted escucha a otro hermano enseñándole la palabra, exhortándole en sabiduría, ¿qué va a pasar? Su alma, su vida empieza a crecer progresivamente. Eso es lo que el apóstol está diciéndonos aquí. Pero que adicionalmente a eso, mis hermanos, tiene que aparecer en nuestra boca algo poderoso. ¿Y qué es eso? Es la alabanza. Porque la alabanza va a reflejar el gozo que está en el corazón. De nada serviría que yo me pongo un traje bonito, nuevo, estrenándolo, y que realmente mi boca esté callada, cerrada, y que no pueda reflejar el gozo que está dentro de mí. Y que en lugar de mostrar un rostro alegre, cada vez que alguien me ve, parezco una carita de pasas, arrugadita, con el ceño fruncido, donde me cuesta mostrar un gozo y una alegría. Mis hermanos, he conocido creyentes que en su vida inicial, su vida fue tan marcada como un cajón que ni se reían, ni se gozaban, y todo era un rostro muy serio, porque ellos asociaban la santidad con la seriedad. Y eso está muy lejos de la realidad. Mis hermanos, tampoco es que tenemos que andar como la boca del guasón, la boca del payaso. No, así abierta, a carcajada. No, tampoco estamos hablando de esos extremos. Pero sí tiene que haber un equilibrio dentro de lo que está pasando en mi corazón, de ese gozo. Tengo que estar manifestando definitivamente una alabanza, un cántico, himnos de gloria de ese Dios eterno. Y muchas veces lo puedo hacer solo, lo puedo hacer en la congregación, lo puedo hacer en el camioncito donde voy, en el metrobús o en el metro o en mi coche manejando. Muchas veces vienen esos cánticos a mi mente, y cuando el corazón está lleno de gozo y que hay una comunión, brota de manera espontánea esos cánticos. Esa es la manifestación, mis hermanos. Esa es parte de lo que aparece aquí, de lo que la palabra de Cristo va a producir en el corazón del creyente. Y dice, mis hermanos, ya para ir finalizando, desde el versículo 18 hasta el versículo 25, que vienen siendo las manifestaciones prácticas en cómo yo debo de funcionar en mi vida cotidiana, tanto con la esposa, tanto con el esposo, tanto con los hijos, tanto con los padres, tanto con los siervos o las personas que trabajan o están debajo de nosotros, o con nuestros patrones. ¿Qué es eso? Es el desenvolvimiento. Y voy a citar así por encimita algunos detalles. Primero dice, versículo 18, casadas. No me estoy metiendo con mis hermanas, pero dice aquí la palabra del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Realmente a mis hermanas le cuesta sujetarse, porque es su naturaleza. Ahora, esa sujeción es por voluntad, no por imposición. La hermana decide sujetarse a su esposo por varios motivos, porque le ama en primer lugar, y en segundo lugar, porque dice la palabra del Señor, conviene en el Señor. ¿Y por qué conviene? Entonces dirá alguien, lo está haciendo por conveniencia. No, sino que como esa hermana casada es una mujer sabia, en donde quiere mantener su hogar en armonía, en paz, en donde sus hijos se puedan desarrollar en una crianza, en donde hayan puntos de referencia, esa mujer casada, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sujetar. Ahora bien, en una persona que no es del Señor, usted cree y hágale la sugerencia, oye fulana, es que tú te tienes que sujetar a tu marido, a ver cómo te va a responder.
entonces te va a empezar a citar varias normas y varias leyes de la igualdad tanto del hombre como de la mujer, y ahí usted va a parar de contarles y no quiero entrar en ese detalle. Pero no se olvide esta palabra: casadas, está sujetas a vuestros maridos. ¿Pero qué dice de nosotros los maridos? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque nosotros tendemos a sujetarnos a nuestras esposas cuando nos conviene. Somos como más habilidosos en ese particular. Pero cuando llevamos una contraria o cuando llevamos una posición distinta a lo que la esposa está pensando, entonces ahí ya realmente como que esa sujeción no aparece mucho y quiero rebelarme. Y no solamente rebelarme, sino que me trato de imponer. Entonces dice: aquí el hombre soy yo y lo que el hombre dice, aquí se hace. Bueno, el Señor te dice esta palabra. No es así, querido hermano. No es así, querido hermano. Dice la palabra del Señor: amar. Y el que ama, tolera. El que ama, realmente cede. Y esa es una conveniencia realmente, porque dice la palabra del Señor: conviene en el Señor. Y rápidamente dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Oiga bien la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí no está hablando de que si el hijo tiene 10 años, 5 años, 15 años, 20 años. No. Aquí vamos a seguir siendo hijos, así usted tenga 50, 60, 70 años. Sigue siendo hijo. Entonces dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Wow, tremendo, mis hermanos. Entonces, si yo quiero agradar al Señor, realmente la obediencia mía como hijo hacia mis padres es algo maravilloso. Y dice la palabra del Señor que así la honra de los padres se convierte en una bendición de la largura de día para los hijos, porque es una promesa de parte del Señor. Y dice a nosotros los papás, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Muchas veces como creyentes y muchas veces en la posición de papás, nos podemos llegar a ocupar un rol de exasperar, de querer tener el control absoluto en la vida de nuestros hijos, sin darle cabida a sus propias decisiones, a sus propias acciones, y queremos que el hijo esté sometido. Oiga bien, no es lo mismo obediencia que sometimiento, y llega el momento por el cual el hijo llega a exasperarse y realmente llega a querer huir de la casa paterna. ¿Por qué? Porque los padres se han convertido en aquella casa o en la vida de aquel hijo un infiernito. No hagamos eso, mis hermanos. Hay que pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios para que nosotros sepamos cómo conducir la educación y formación de nuestros amados hijos. Y finalmente dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Hoy en día, obviamente que esto no es una práctica porque no hay una esclavitud, pero en la manera como la sociedad en la cual estamos viviendo, sí pueden haber obreros que nosotros por el pago que le hacemos no los podemos someter como que si fueran así unos viles o miserables seres humanos. No, tenemos que tratarlos con respeto, tenemos que tratarlos con dignidad, aun cuando nosotros estemos por encima de ellos en relación a la responsabilidad o jefatura que nosotros estemos haciendo. Y me encanta, y con esto termino, mis queridos hermanos, dice el versículo 23: y todo, oiga bien, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Hasta una próxima, que el Señor te bendiga grandemente.